En Guatemala, el telar de cintura es más que una tradición, es memoria e identidad. El mecanismo de apoyo a los pueblos indígenas Oxlaju'tiquín es ese telar que sostiene los hilos que dan identidad y fuerza al tejido de nuestros pueblos. Oxlaju'tiquín, tejiendo colectividad con identidad. Se pensaba hacer algo desde la propia cosmovisión de los pueblos que contribuyera al ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Uno de los temas, por ejemplo, fundamentales siempre fue el acceso a la justicia en los dos sistemas. El otro tema fundamental fue el derecho a la educación bilingüe, multicultural e intercultural. También del desarrollo económico, los derechos de las mujeres también, otro tema que fue central y sustantivo, y el acceso a la tierra. Creo que el programa lo que hizo fue deconstruir esas formas tradicionales de ver a los pueblos indígenas y transitar a verlos de otra manera, específicamente transitar de verlos solo como sujetos culturales y verlos más bien como sujetos políticos colectivos, con una identidad, con una capacidad de agencia y con capacidad de propuestas de transformación de las problemáticas históricas. Nosotros convencidos también que los acuerdos de paz era también necesario, según nuestro modo de verlo, de tener un programa también para fortalecer la participación de los pueblos indígenas. Hay varios componentes aquí que son interesantes dentro del programa, que tiene que ver también con participación política, tiene que ver con educación bilingüe, tiene que ver con salud. Todavía hay espacio, digamos, para mejorar en esas áreas, pero sí hemos logrado bastante. Yo creo que uno de los logros más importantes es justamente el conocimiento que se ha logrado generar alrededor de lo que llamamos los derechos individuales y colectivos como pueblos indígenas. Se basó mucho en lo que eran los acuerdos de paz y la necesidad o el interés también del mundo internacional de ayudar a los pueblos indígenas de tomar un rol. Esto ha sido una ayuda que da la posibilidad de los pueblos indígenas de conocer a sus derechos. Si uno no conoce sus derechos, es muy difícil exigir que se ejecuten. Tierra y territorio. El primer hilo surge del agua y de la tierra, para proteger a quien nos da el alimento y sostiene la vida. La tierra y el territorio son de quienes los han habitado por generaciones y de quienes los han cultivado y protegido. Cada autoridad tiene su autonomía dentro de su comunidad para la gobernanza territorial. Para nosotros como mayas, como quichés, la convivencia con la naturaleza es algo mucho más grande, al punto de que para nosotros tiene una conexión espiritual, porque para nosotros la naturaleza es nuestra madre. El mecanismo nos está acompañando, pero más que un acompañamiento, es un gran apoyo para nuestra organización, principalmente para 48 cantones. Históricamente, sistemáticamente a nosotros nos han marginado, pero encontramos en el mecanismo un aliado estratégico de un valor sumamente importante. El elemento más fuerte quizá de la identidad del pueblo Xinca es nuestro territorio, con la presencia de una compañía minera a finales del 2009. Eso nos obliga a establecer todo un proceso, una estrategia de defensa de nuestro territorio. Sin embargo, el Estado ignoró nuestras peticiones. Esto nos obligó a hacer manifestaciones, a hacer protestas a nivel local, a nivel del territorio. Y la Corte resuelve que se suspende el proyecto minero mientras no se realice la consulta.
Aquí fue fundamental el apoyo del mecanismo, porque se pudo no solamente mantener la formación constante de las autoridades, sino también se permitía tener los recursos necesarios para podernos reunir. Sin el apoyo del mecanismo, sin el apoyo de Oxfam, pues esto prácticamente no hubiera sido posible. Porque se escapa na kanakwan nak patman nak proyectos sa di kalipal nak makwan shule na hali maskaw ng espacio que nakwan di kon sa chakra. Porque makukwanta shule na tehokan nak okli kauslek na patman carretera, na patman energía, na patman escuela, na patman salón. Chiskoneli karon rak maaw potable atial katikrero proyecto nin. Entonces acá karon li kachikali kon sa di chakra na maka shule na. Entonces, canas okle hakaush, okle hatola, uchangro, para que nuestros canam hatribe, que la gente que cherve la juana echare, en cada chico echribe, dice a Gelil de Rucho, anacuanda o anchikna, tes esa hakaba, se dice escaba li popol, mukutunga anakta chikya la creme, como maka chik, da akochik, akuan arama, akustakan, akuan hatot, pwede na palto na kusul, mukuregistrato sa hakaba lao. Pens katawro na kuan kakulok. Kuchkanaw na kuan sa sulul chakra kuan ko sa. Entonces akelero na hoxis escola me kalakol. Kanak tial mo ko kanak tas ke pas cholo bankin. To hanak kuan tiklo to parki kuan ko to kakese. Justicia. La justicia es el segundo hilo que recorre nuestro tejido. Es un hilo firme que repara la herida y evita nuevos desgarros. Fortalece el tejido para que la reparación sea digna y duradera. Sacamos nuestra vergüenza para decir lo que nos pasó. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos las mujeres, que tenemos fuerza para decir todo eso, porque no es así nomás sentar ante un juez. Poco a poco las mujeres empezaron a hablar de que habían vivido durante el conflicto armado interno violencia sexual. Finalmente, en el 2011, ellas decidieron presentar la denuncia. El 11 de mayo del 2018 fue que se ejecutaron las 10 órdenes de aprehensión y así fue como avanzó el proceso hasta tener en este momento 2 sentencias condenatorias. Nosotros las mujeres nos sentimos bien porque se logró otra vuelta que los patrulleros se regresaron a prisión. Solo no podemos llegar en ese momento porque como no tenemos un dinero para pagar un abogado. En cambio, pues nos dieron acompañamiento y los abogados trabajaron mucho para llegar otra vuelta en la justicia. El mecanismo nos apoyó para poder aportar peritajes especializados en diferentes materias, por ejemplo, el tema de estándares de credibilidad de las declaraciones testimoniales de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, aparte de todo el apoyo psicosocial, ¿verdad? También fue un aporte muy importante. Ahora, la reparación digna, ese es el que nos falta porque el gobierno no tiene voluntad de dar lo que ya ordenó el juez. Igualdad. El tercer hilo es el que permite que nuestro tejido gane fuerza. Ha ayudado a combatir violencias y a garantizar la igualdad y el ejercicio de los derechos de mujeres y niñas indígenas. Nosotros somos una organización de mujeres de más de 1.600 mujeres de base. El principal trabajo es la lucha contra la violencia hacia las mujeres indígenas, pero como una estrategia de la lucha contra la violencia es el tema de empoderamiento económico y procesos de incidencia. Cuando llega la víctima es atendida en su propio idioma por una mujer que es promotora legal, porque uno de los vacíos que nosotros vimos en el 2014 y 15, antes de que el mecanismo nos empezara a apoyar, no había esta condición de promotoras legales. En el 2015 empezamos a generar condiciones para implementar ese modelo de atención integral
pero con pertinencia cultural y lingüística a las mujeres. En los procesos de formación y reflexión para la reconstitución, la recuperación de la memoria histórica, arrojaron muchos datos importantes, que para nuestros abuelos, nuestros ancestros, digamos, no había ninguna diferencia entre hombre y mujer. Se recuperó y se analizó y se dijo a partir de la dualidad. Ahorita en la región hablamos mucho de la dualidad, es decir, nadie es inferior, nadie es superior, hombres y mujeres, no importa cómo estemos, qué edad tenemos, pero sí tenemos los mismos derechos. ¿Qué ha significado para la comunidad? Cambios de vida. Y lo que seguirá significando es que seguir avanzando con más derechos todavía y seguir avanzando con más oportunidades para las mujeres también. Para nosotros, ¿qué significó el mecanismo? Es generar confianza, que la gente empiecen a denunciar, pero también se necesita mayor acompañamiento. Participación. El cuarto hilo se teje en la participación y la organización. Es el hilo que da voz a mujeres y jóvenes en todos los niveles de decisión, promoviendo su empoderamiento. Este hilo es el que mantiene viva la forma del tejido a lo largo del tiempo. Para nosotras, la dignificación de las comadronas, siempre lo dijimos, es el corazón de nuestra ley. Y no lo digo solo yo, lo decían las abuelas comadronas. A nosotros no nos interesa cuánto nos vaya a dar el Estado. Lo que queremos es que reconozca la labor que realizamos. Y ahora con esta dignificación, ahora ya no solo va a ser el Ministerio de Salud el que va a reconocer que existimos. Nuestro camino es, queremos hacer una política pública para que tengan todos los ministerios ejes transversales. Citamos al ministro de Finanzas, a la Comisión de Finanzas, a la Comisión de Pueblos Indígenas. Hicimos varias reuniones en el Congreso en donde les dimos a conocer nuestra necesidad. Ahorita nos toca caminar, queremos recursos, por eso nos da tristeza cuando nos dijo el mecanismo que aquí se acabó, porque nosotros ¿con qué vamos a trabajar? Tenemos una mesa interinstitucional en donde están varios ministerios, representaciones, y son los que nos están apoyando para poder hacer la política nacional de comadronas, pero no como una política del Ministerio de Salud, sino que como una política pública. Entonces, este camino es largo. Derechos económicos y sociales. El quinto hilo es el que abriga y permite ir hacia adelante. Teje derechos, dignidad, saberes, educación y sostenibilidad. Fortalece la vida comunitaria y sostiene el futuro. Nuestras autoridades pasadas tuvieron la oportunidad de implementar y exigir el derecho específicamente a la educación bilingüe intercultural. Nuestra cosmovisión, valores, nuestros principios, nuestros nahuales. Y eso es lo que nunca se ha implementado en las escuelas. No se ha dado y eso es lo más importante de poder promover. Nuestra cosmovisión es el corazón de nuestra existencia como pueblo maya. Porque es nuestra forma de ver el mundo. Es un diálogo intercultural donde las autoridades indígenas están defendiendo una postura que obviamente es absolutamente legítima y además es legal. Seguramente en ese diálogo las autoridades indígenas tienen que aprender a conocer y entender al Estado. Y el Estado tiene que aprender a reconocer y entender a las autoridades indígenas, a las comunidades, y entonces hacer juntos una cosa que pueda funcionar. Eso que se dice tan fácil es en realidad bastante complejo en la práctica, ¿verdad? Mi convicción, mi visión es aportar para que en algún futuro, que no sea tan lejano, todos los niños tengan el derecho a la educación, una educación con identidad, donde esa educación les dé a ellos la oportunidad de sentirse orgullosos de sí mismos, pero que también les abre oportunidades para tener un mundo más justo. Este mundo debe ser igual para todos en derecho,
pero a la vez, lo más importante, que ese derecho se convierta en obligación, que podamos vivir con igualdad, con equidad, pero en derecho y en obligación. Ni un niño va a ser feliz si le falta educación, le falta alimentación, le falta salud, y a esa justicia hay que acceder. Y yo creo que lo podemos lograr a través de la educación. Por medio de mecanismo, nosotros nos reunimos con otras autoridades. Eso ha sido fundamental para nosotros para poder vincularnos, dar lo que es la continuidad y dar también cumplimiento a la palabra multicultural e intercultural. Creo que la cooperación de mecanismo ha sido sumamente efectiva, que se puede traducir en resultados concretos, observables, de escala mayor, es decir, que trascienden, digamos, la esfera de un conjunto de comunidades o de un área territorial y cultural localizada en alguna parte, sino que tiene efectos, digamos, de carácter nacional que inciden en la política pública. Aún quedan hilos por tejer y mucho camino por recorrer. El mecanismo de apoyo a los pueblos indígenas, Oxlajuj Tzikin, ha sido, es y seguirá siendo ese telar colectivo donde cada eje es un hilo indispensable para la libre determinación de los pueblos indígenas en Guatemala. Hay un recorrido, ¿verdad?, que se ha hecho hasta ahora, ¿verdad? Hay importantes logros, ¿verdad? Les permiten ahora a los pueblos exigir su marco de derechos que aún queda pendiente. Todavía hay una brecha importante por recorrer, ¿verdad? Los indicadores de desarrollo nos muestran que los pueblos pues, siguen estando en los extremos más bajos, no solo en el acceso a oportunidades, sino también en el ejercicio de los derechos colectivos, ¿verdad? Y en ese sentido, el programa ha ido apoyando, ¿verdad?, para que las comunidades también puedan salir adelante, ¿verdad?, con los medios que tienen, pero también avanzando en ese diálogo con el Estado para exigir sus derechos, ¿verdad? Y esa es, digamos, la razón de continuar. Yochtajin, Nikakem, Chupang Rikamoloj, Rikibanbal, Rikatit, Kamama, Hakari Rikasheel. Areta Hinka Kelir, Kamulishik, Hasner Rumal, Areka Kaya. Ubishik hagu kui hagu takalwi hasu patano kojewa. Yo koskem bal hum echapil resh e bash lo ali kapulu ko ahral choch. Tahin ke kakemole kabantahik ohmaya winak kiche. Kamhor ke mi hak sama mulakriil. Banetsak ovak baniktri. Vi fortsätter skapa något gemensamt genom skapandet av vår identitet. Yo kos kembal di pecha bildrenak kemang lo alde kakolup ko ahral chot. Seguimos tejiendo colectividad con identidad. Hakamagaki inkamokegaki chirkemik hakabanikil harihamikanchibe. Kakakemo riqachak rioj ojishaqi maya.